Bueno, en la enseñanza anterior comenzamos a ver el aspecto de la alabanza y esto lo escogimos por las necesidades que tenemos nosotros en en este grupo, en esta circunstancia muy particular para nosotros en cuanto a lo que es la alabanza. La enseñanza anterior nosotros habíamos visto lo que es la alabanza, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, gratitud, exaltación, y se había hecho un fuerte énfasis en el corazón, ¿sí? Si no hay un corazón que está controlado por la palabra de Dios, lleno por el Espíritu Santo, que es lo mismo, veíamos también en la enseñanza anterior, entonces nuestro corazón no está listo, no está preparado para poder alabar a Dios. Hicimos ese fuerte, bueno, la Biblia hace ese fuerte énfasis en cuanto a la alabanza, entonces necesitamos examinar lo que hay en nuestros corazones, la condición de cómo está nuestro corazón, ¿sí? Hoy vamos a arribar a esta segunda parte y en esta segunda parte vamos a comenzar con este versículo en Génesis capítulo 2 versículo 7 que dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Habíamos nosotros explicado aquí que el Señor le dotó de un cuerpo al hombre, le dotó también de una parte almática, espíritu, alma, en donde dice sopló en su sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y estas partes, cuerpo, alma y espíritu, componen hasta el momento en el que Dios sopla este aliento de vida en el hombre, lo que conocemos como el ser viviente, ¿sí? Ahora, primero de Tesalonicenses 5:23 nos habla también del ser del hombre. Génesis 2:7 nos dice: y el hombre fue un ser viviente. Y vemos que el hombre tiene estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, y en primero de Tesalonicenses 5:23, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habla del ser humano, del ser del hombre, y también lo refiere en tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, ustedes, que ustedes tienen, que Dios les ha dado, que es cuerpo, alma y espíritu, dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la Biblia nos está diciendo ya desde Génesis y en el Nuevo Testamento nos está señalando que el hombre es tripartito, que el hombre tiene un cuerpo, tiene una alma, un espíritu y, como les decía hace unos momentos, en la enseñanza anterior nosotros, con los versículos que nosotros estuvimos estudiando, veíamos un fuerte énfasis en el corazón, en esa parte no tangible del hombre, es decir, en su espíritu, en su alma, y veíamos Efesios 5:18 que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de nosotros estarnos llenando de las palabras de Dios continuamente, estarnos saturando de las palabras de Dios continuamente. Ser llenos del Espíritu Santo es exactamente lo mismo, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver entonces con aspectos emocionales, aspectos de movimiento, aspectos de temblar y manifestaciones que a veces en algunos grupos dicen tener, sino sencillamente tiene que ver con ser llenos de las palabras de Cristo, de las palabras de Dios a través de la palabra de Dios, es decir, estar con un corazón que está yendo la palabra de Dios continuamente, y esto es a lo que nosotros estábamos haciendo este énfasis en el domingo anterior. Es necesario entonces que la palabra de Cristo more en nosotros, que el Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas, y lo hará única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, dice el apóstol Pablo en este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:23, ahora dice que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y vamos a hacer entonces en esta clase ahora un énfasis en el cuerpo. En la clase anterior ya vigilamos el cuerpo, vigilamos el corazón,
del corazón salen las palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Y veíamos esos aspectos de cuidar el corazón, pero no queda nada más en una alabanza sería una alabanza muy intangible. Ahora vamos a otro punto, a otro aspecto que es el cuerpo y que también el apóstol Pablo está cuidando. En la enseñanza anterior decíamos que el único instrumento que se demanda para alabar a Dios en el Nuevo Testamento es el corazón, ¿sí? En el entendido de todo lo que vimos en la clase anterior y de lo que acabo de exponer hace unos momentos. Corazón lleno del Espíritu Santo, corazón lleno de la palabra de Dios. Ahora el énfasis se está haciendo en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué en el cuerpo? Nuevamente, Génesis 2:7, porque Dios dota al hombre de un cuerpo. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De hecho, es interesante que en la creación del hombre, Dios primero forma al cuerpo del hombre y luego le concede esta parte almática, esta parte intangible, su espíritu, su alma, y el hombre es un ser viviente. Entonces, no podemos nosotros divorciar, no podemos nosotros dividir el cuerpo del alma o del espíritu. El hombre tiene un cuerpo. Ciertamente vamos a alabar a Dios con nuestros corazones, pero también, como no podemos dividir el cuerpo del ser del hombre, entonces se ha de alabar a Dios también con el cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo es que se puede o se debe alabar a Dios con el cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es su culto racional. El apóstol Pablo no está diciendo presenten su espíritu, presenten su alma, presenten su corazón, presenten todas sus intenciones, presenten lo bueno de ustedes, sino que está diciendo presenten sus cuerpos que están vivos, presenten esos cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué van a presentar cuerpos? Porque es parte del ser humano, entonces se ha de presentar el cuerpo. Y esta es una lucha en el momento que Pablo lo está diciendo. Es una lucha totalmente contra el pensamiento griego, porque ellos consideraban que el cuerpo era la cárcel del alma, que el cuerpo era malo, y entonces ellos tenían ideas muy irracionales en las que decían, bueno, con el cuerpo peco, hago todo lo malo, finalmente es algo que no le agrada a Dios, pero con mi espíritu, con mi alma, yo exalto a Dios. Y esta es una idea totalmente equivocada. No podemos divorciar una cosa con otra. Entonces, ahora el apóstol Pablo está diciendo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Tenemos entonces que el cuerpo es importante para alabar a Dios y de hecho se convierte también en un vehículo, en un instrumento a través del cual nosotros vamos a alabar a Dios, un vehículo para alabar a Dios. Entonces, ahora tenemos dos aspectos. Si juntamos esta enseñanza, la unimos con lo que vimos el domingo anterior, entonces tenemos dos vehículos para alabar a Dios. Número uno, el propio corazón de cada uno de nosotros con las características que nosotros ya vimos y el cuerpo que Dios nos ha dado, así exactamente el cuerpo físico que nosotros tenemos, con el que nosotros contamos. Muy bien, ahora, en nuestro cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Bueno, algunos dicen pues es la parte externa del ser humano, algunos llegan a decir de manera muy cómica pues es el cascarón, es la casa, es donde se está habitando, etcétera. Bueno, en el cuerpo básicamente nosotros tenemos nuestro punto de contacto con el mundo exterior y esto lo logramos a través de los sentidos, a través de nuestro cuerpo escuchamos, olemos, tocamos, gustamos, vemos, etcétera. Entonces tenemos los llamados 5 sentidos en nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo nosotros entonces podemos tener contacto con la realidad externa que nosotros vivimos. Y cuando habla entonces de cuerpo, el apóstol Pablo lo que nos está hablando es acerca de la manera de vivir, ¿sí? Ciertamente de nuestro cuerpo, pero con nuestro cuerpo nosotros nos conducimos a todos lugares, hablamos, tocamos, comemos, bebemos, pensamos, etcétera. Entonces se está refiriendo a la manera de vivir, a la manera
de vivir que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, esta manera de vivir, dice el apóstol Pedro, en primero de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces, si estamos hablando de alabanza, si estamos hablando de alabar a Dios, entonces estamos entendiendo que Dios es santo y que entonces se demanda que aquellos que son hijos de Dios entonces estén viviendo de manera similar a la de Dios. Dios es santo, entonces que nosotros también seamos santos en nuestra manera de vivir. Ahora, esta manera de vivir, ¿dónde se va a verificar? En nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, sí, ciertamente en nuestra parte, en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también se va a estar evidenciando a través de cómo vivimos en nuestros cuerpos, en nuestra manera externa, ¿sí? En cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo somos a la hora de comer, a la hora de convivir, etcétera. O sea, nuestro cuerpo también nos dará una evidencia de cómo nosotros nos estamos conduciendo, y esta conducción, dice el apóstol Pedro, debe de ser similar a como Dios Dios es santo, en el sentido que significa que es apartado, entonces vivir de una manera apartada también para Dios, ¿sí? Y primero de Corintios 10:31 dice el apóstol Pablo, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, y entonces esto está englobando, encapsulando todo el aspecto de lo que hacemos con nuestra vida, de nuestra manera de vivir. Entonces, de hecho, está diciendo, si ustedes comen, no coman por satisfacer sus cuerpos, no beban por satisfacer sus cuerpos, sino que lo primordial sea que hagan todo para la gloria de Dios. Entonces está diciendo que con nuestros cuerpos, que todo lo que hagamos con nuestros cuerpos, que todo el objetivo principal sea, bueno, voy a darle gloria a Dios a través de esto que voy a hacer, que sea agradable a Dios lo que estoy haciendo, ya sea comer, beber, trabajar, etcétera, dice cualquier otra cosa, entonces que todo lo hagamos con la prioridad de que pueda glorificar a Dios, ¿sí? Y habíamos visto que alabanza es darle gracias a Dios, es glorificar a Dios, entonces alabanza también es darle gloria a Dios. Y de esta forma, entonces estamos viendo cómo con nuestros propios cuerpos, en el día a día, nosotros estamos también dándole alabanza a Dios a través de lo que nosotros estamos efectuando con nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, tenemos una gran realidad. Se alaba a Dios también con nuestros cuerpos, no solamente con los cantos cuando inicia una reunión cristiana, sino también con nuestros cuerpos al día a día. Nosotros podemos estar presentando esta alabanza a Dios, ¿sí? Ahora, Romanos 12:1 dice, volviendo a este versículo, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y aquí el apóstol Pablo está utilizando la palabra en sacrificio, que es un término muy propio del Antiguo Testamento. De hecho, la palabra sacrificios lo encontramos en el sistema de la ley, en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, pero es interesante que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está hablando entonces de conceptos del Antiguo Testamento. ¿Y esto entonces qué quiere decir? Esto quiere decir que aparentemente nosotros en el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesús, decimos, no, ya no hay sacrificio, ya el sistema sacrificial de hecho terminó con la muerte de Jesucristo, ya no se va a ofrecer ningún cordero ni demás. Entonces, ¿cómo es que se traslada este concepto de sacrificio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Y la realidad de las cosas es que nunca se estableció de manera clara que los sacrificios los sacrificios del Antiguo Testamento, del sistema sacrificial, dejaran de existir en el Nuevo Testamento. De hecho, Colosenses 2:17 dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo el sistema de la ley, de los sacrificios, etcétera, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir,
Todo lo que se tenía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría o de lo que persistiría en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos estos sacrificios, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento continuamos con sacrificios, pero no en el sentido de sacrificios expiatorios, no en el sacrificio, no en el sentido de sacrificios que van a lograr nuestro perdón, porque el sistema sacrificial concluye con Jesucristo, quien da la redención, pero el sistema de sacrificios continúa en el sentido de que estos sacrificios siguen dando alabanza, siguen dando gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son estos sacrificios que continúan entonces? Si no hay, entonces, si no vamos a degollar corderos, palomas, etcétera, ¿qué sacrificios son los que desde el Antiguo Testamento entonces vienen hasta el Nuevo Testamento o continúan en el Nuevo Testamento? Y son estos sacrificios únicamente. Primero de Pedro 2:5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí están entonces. En el Nuevo Testamento tenemos los sacrificios, continúan los sacrificios, pero ahora son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, estos sacrificios espirituales, de aquí entonces tenemos tres ideas. La primera es que continúan los sacrificios, ¿sí? ¿Qué implicaba en el Antiguo Testamento un sacrificio? Implicaba matar a un animal, implicaba deshacerse de algo, implicaba darle algo a Dios, o sea, implicaba que colocabas a Dios en primer lugar, que causaba dolor, etcétera, pero que Dios era el primer lugar. Eso el día de hoy continúa, Dios sigue siendo el primer lugar. Ahora, número dos, son sacrificios espirituales, ya no son físicos, ya no es con animales, ahora son sacrificios totalmente espirituales, ¿sí? Y esto nos habla también de en algunas creencias se tienen ciertos sacrificios que son corporales. Y el apóstol Pedro lo está aclarando, él está diciendo, ya no existe otro tipo de sacrificio más que el sacrificio espiritual. Y todos estos sacrificios son por medio de Jesucristo, ¿sí? Esto significa que todo sacrificio, toda alabanza que le demos a Dios tiene que ser filtrada por Jesucristo, porque el hombre entonces no podría de manera directa alabar a Dios, hacer un sacrificio espiritual a Dios, porque Dios no recibiría ese sacrificio. Tiene que ser a través de Jesucristo, a través de la obra de redención que Cristo ha hecho, la obra de perdón de pecados que hace con los que Dios ha elegido, ¿sí? Entonces, siguiendo estos puntos, y otro punto es que existen sacrificios aceptables y no aceptables. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables? El mismo versículo lo dice: aquellos que se dan por medio de Jesucristo. Quitas a Jesucristo de tu vida y entonces todo sacrificio que tú hagas, por muy espiritual que parezca, será un sacrificio que no es aceptable delante de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a este segundo punto para enfatizar. El apóstol Pedro entonces nos está diciendo que los sacrificios continúan, pero ahora son sacrificios espirituales, ¿sí? Ahora, son sacrificios espirituales y tenemos aquí un pequeño problema, porque si dice Pedro que son sacrificios espirituales y Pablo nos dice que le demos nuestros cuerpos a Dios, entonces ¿cómo podemos compaginar lo espiritual con lo corporal? O sea, parece ser que Pedro está diciendo, alaben a Dios de manera espiritual, y Pablo está diciendo, alaben a Dios de manera externa, de manera tangible con sus cuerpos. ¿Cómo podemos lograr esto? Y bueno, entonces entendemos lo siguiente, que entonces lo que se hace con nuestro cuerpo tiene un peso tiene un peso profundamente espiritual, ¿sí? Esto quiere decir que aunque estamos en un cuerpo, todo lo que nosotros hacemos con este cuerpo, que nosotros pensamos que estoy comiendo y nada más es comida, estoy yendo a trabajar y nada más estoy trabajando, o sea, todo lo que se haga con el cuerpo tiene un peso rotundamente espiritual. ¿Por qué? Porque el creyente, al haber sido redimido por Dios,
es un hombre también espiritual. Jesús dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, aunque somos cuerpos, somos carnales en ese sentido, somos corporales, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene un peso, tiene también un sentido espiritual, ¿sí? Entonces, cómo nosotros alabamos a Dios con nuestros cuerpos, cómo vamos a ofrecer esta alabanza a Dios con nuestros cuerpos, porque ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que presentemos nuestros propios cuerpos, no solo nuestro corazón, no solo nuestras intenciones, sino nuestros propios cuerpos. ¿Cómo es entonces que se alaba a Dios con el cuerpo? ¿Cómo podemos hacer esto? Y la respuesta la da este mismo versículo. Número 1 dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Este primer punto, ¿qué son las misericordias de Dios? Ahí estamos en el capítulo 12 de Romanos, pero desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, el apóstol Pablo ha estado hablando desde la condición del hombre, cómo el hombre se ha revelado a Dios, cómo el hombre se cree más sabio, cambia la gloria de Dios, tantas cosas, y después empieza a describir cómo Dios a través de Jesucristo perdona al hombre, lo trae a la redención, etcétera. Y entonces estas son las misericordias de Dios. El primer punto que nosotros necesitamos entender es que necesitamos reconocer las misericordias de Dios, ¿sí? Si nosotros no reconocemos que Dios nos ha salvado de una vida de pecado, de una vida de rebelión, de una vida de esclavitud al pecado, de una vida que se dirigía a una condenación eterna, y que esto no lo merecíamos, entonces las misericordias de Dios no representan nada para nosotros, ¿sí? Y los vuelvo a repetir. Si no te precias como alguien que ha sido perdonado por Dios, que no merecía ser salvado por Dios, las misericordias de Dios no representan nada para ti. Y entonces con tu cuerpo vas a hacer lo que tú quieras, no darle gloria a Dios, porque finalmente, ¿de qué me salvó si yo no estaba salvado? Si yo era bueno, si yo esto, si yo no soy un gran pecador. Si no reconocemos que Dios en sus misericordias nos ha salvado, eso entonces va a realmente a redundar en nuestras vidas de que no va a haber un sacrificio mínimo para alabar a Dios, ¿sí? Y esto lo podemos ver de manera continua. Si Dios no me ha salvado, hoy tengo una cita con un amigo, hoy no voy a la reunión. Si Dios no me ha salvado, no representa nada para mí, hoy mejor me quedo a descansar. No, Dios no me ha salvado, no representa nada para mí. Bueno, sí voy, pero no pongo atención, ¿sí? O sea, el punto es que si no, cada uno de nosotros no ha reconocido las misericordias de Dios, realmente no se puede hacer nada, ¿sí? Lo que tú hagas no se puede llamar alabanza, no vas a alabar a Dios porque no hay un impacto de Dios sobre tu vida, ¿sí? Entonces necesitamos reconocer o necesitamos tener la experiencia de la salvación, de la redención, de la regeneración en cada uno de nuestras vidas, ¿sí? Y por ello, entonces tenemos muchos argumentos y por ello, desgraciadamente, ganan las explicaciones, los argumentos de decir por eso fallo, por eso no lo hago, ¿sí? Si somos muy honestos, es que tengo esta situación, es que voy a atender esto, es que aquello. Miren, los cristianos de la iglesia primitiva, dice en algunas de las crónicas de la vida de los mártires de la iglesia primitiva, ellos cuando eran creyentes les quitaban sus trabajos o algunos les quitaban hasta la vida, y muchas veces a ellos se encontraban en un dilema de, bueno, o trabajo para vivir o no trabajo y me voy a morir. Pero los cristianos de la era primitiva, ellos decían, bueno, lo primero es honrar a Cristo, y si no me van a dar trabajo o me van a quitar mi casa, mis bienes, mi familia, pues primero está Cristo que cualquier situación que pueda tener o no pueda tener, ¿sí? Ellos llegaban hasta ese grado de decir,
que no valoraban para nada sus vidas. ¿Y cuál era el punto? El punto era que Cristo, que las misericordias de Dios habían sido una realidad para ellos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Si las misericordias de Dios, si el perdón de Dios, si la redención de Dios en tu vida no representa nada para ti, pues podemos cerrar el libro y decir, pues fue un gusto haber compartido contigo esto, pero la verdad es que no podemos avanzar adelante. No habrá alabanza en tu vida, ¿sí? Sencillamente. Pero bueno, primer punto, las misericordias de Dios. Necesitamos comprender las misericordias de Dios, que Dios nos ha perdonado, nos ha redimido y que esto sea una realidad fuerte en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Y el otro punto que tenemos es que, bueno, el apóstol Pablo incluso habla de las misericordias de Dios a manera de ruego, ¿sí? Y después dice con sus cuerpos en sacrificio vivo, es decir, con la manera de vivir. Cristo entonces nos ha salvado, nos ha redimido, entonces debe haber una congruencia de decir, bueno, si Él me salvó, entonces ahora yo quiero vivir para Cristo y yo quiero vivir de la manera más que le agrade más a Dios en nuestras vidas. Entonces, el otro punto es la manera de vivir, cómo me estoy conduciendo y el conducirse se va a ver precisamente en nuestros cuerpos. La gente no ve lo que nosotros pensamos, no ve nuestras intenciones, sino que se verá a través de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y luego dice, en sacrificio vivo, es decir, con tu manera de vivir. Algunos dicen, oh, yo moriría por Cristo. Morir por Cristo sería muy fácil, realmente sería un solo acto, te disparan, mueres y ya, ¿sí? Pero lo más a lo que nos llama el Señor es a vivir el día a día, el cada día estarnos apartando de nuestros pecados, el cada día estar procurando cuidar nuestro carácter, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestros pasos, etcétera. Ese es el día a día, una vida apartada para Dios en sacrificio vivo, santo. La palabra santo significa algo que es apartado para Dios, ¿sí? Primero de Juan 2:15 al 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Y aquí, bueno, es una situación un tanto irónica, porque el cristiano está en el mundo y viviendo en el mundo, pues a veces se llena del mundo, ve lo que el mundo dice, escucha las noticias del mundo, ve las modas del mundo, etcétera. Pero el apóstol Juan dice, no amen al mundo, a pesar de que están ahí en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Ahora, aquí en esta carta de Juan, cuando se habla de mundo, no se refiere al globo terráqueo, sino se está refiriendo a todo el sistema de pensamiento que tiene el mundo, todo sistema anti-Dios, todo sistema que saca a Dios, que excluye a Dios. Entonces, no amen la forma de pensar de este mundo, porque este mundo no tiene a Dios en su pensamiento. Entonces, no se hagan como el mundo, es decir, no quiten a Dios de sus vidas, no amen el que Dios no esté en sus vidas, ¿sí? Si alguno ama el mundo, las corrientes de este mundo, la forma como este mundo se dirige, nuevamente, vean, el amor del Padre no está en él. Otra vez, las misericordias de Dios. ¿Cómo es entonces que uno no dejará de amar al mundo cuando tiene constantemente en su vida la experiencia de las misericordias de Dios, que Dios me ha perdonado, que Dios ha enviado a Jesús, que yo era un vil pecador, que yo no merecía, Él me perdonó? Entonces está este amor, esta misericordia de Dios presente en el creyente, y entonces este amor de Dios en nosotros será la solución para no amar el mundo, ¿sí? Esto quiere decir que entonces los creyentes que comienzan a amar el mundo, ¿por qué comienzan a amar al mundo? Porque dejan de amar o porque deja de estar en ellos el amor del Padre. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
¿sí? Con nuestra carne. Y cada uno de nosotros tenemos luchas con nuestra carne. Nuestra carne se quiere inclinar hacia lo pecaminoso. Si esa es una realidad, yo no necesitaría preguntar, ¿quién de ustedes tiene inclinaciones hacia el mal? Porque la Biblia dice que todo ser humano tiene inclinaciones hacia el mal. Todos luchamos con la tendencia al pecado, diversos pecados. Cada quien tiene ciertas debilidades, ciertas inclinaciones de pecado. Todos luchamos con esos deseos. Todos tenemos esos deseos. Vean, en nuestro cuerpo están estos deseos de pecar. Y el apóstol Pablo está diciendo, con tu cuerpo apártate y alaba a Dios. Entonces es una lucha. Los deseos de los ojos, las aspiraciones que nosotros tenemos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. ¿Sí? Pero ¿por qué se hace fuerte en unos y en otros no? Porque en unos el amor del Padre no está. ¿Por qué no está el amor del Padre? Porque ellos están pensando como el mundo, actuando como el mundo, sintiéndose a gusto como el mundo. ¿Sí? Vean el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Dios a través de su amor, de sus misericordias, es más permanente, es más fuerte lo que Dios está ofreciendo, ¿sí? El mundo es muy pasajero, da unos flashazos, dice, mira, puedes obtener esto, puedes hacer esto, y a veces nosotros como pececillos tomamos el anzuelo y somos capturados, pero si nosotros entendiéramos que el amor de Dios, que lo que Dios ofrece es mejor que lo que el mundo nos está dando, pues entonces otra forma sería la vida que nosotros estuviésemos desarrollando con nuestros cuerpos. Entonces, una vida totalmente apartada para Dios. Dice segundo de Corintios 10:3 en la traducción del lenguaje actual, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ¿sí? Entonces, vigilemos cómo estamos actuando. Si estamos actuando como el mundo y constantemente actuamos como el mundo, pues no nos engañemos, somos del mundo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, sí, sí, hay una gran realidad. Vivimos en el mundo, pero no nos conformamos, no actuamos como el mundo está actuando. Esto significa que entonces el creyente debe de tener otra respuesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Ok, entonces Romanos 12:1 nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en esta forma de vida constante, apartado a Dios, y esto dice es agradable a Dios, ¿sí? Y esto entonces significa que solamente las vidas santas agradan a Dios, que solamente las vidas que se apartan a Dios son las que son del agrado de Dios. Una vida entonces que no está procurando la santidad es una vida que no está agradando a Dios. Solamente la alabanza de corazones santos agrada a Dios y solamente la alabanza de corazones santos alaba a Dios. Y entonces se pone como un fuerte énfasis la santidad y el caminar en los caminos que Dios está marcando para cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, a lo mejor alguien dice, uy, pues está muy complicado. O sea, yo pensé que la alabanza nada más era cantar unos cantos y dar lugar después a la enseñanza. Pues no, va más allá. Pero si esto nos lleva a un punto de decir, pues la mera verdad es que, pues ¿cómo le hago para ser santo? Yo lucho con mis tentaciones, con mi boca, con mi carácter, con mis actos, yo lucho con todo eso. ¿Cómo es que yo podría ser santo? Y primero de Pedro 2:5 también nos da la respuesta. Dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí está la clave, ¿sí? No es a través de tus fuerzas, no es a través de tu moralidad de decir, no hago esto, no pienso esto, no, sino que es a través de Jesucristo. Jesucristo es quien te da todo el poder, te da toda la gracia para que puedas vencer el pecado, para que puedas apartarte de todo mal. Jesucristo dijo que aquellos que están separados de Él nada pueden hacer. Entonces la clave está en estar
unidos a Jesús, estar pegados a Jesús. ¿Cómo podemos estar unidos a Jesús? Jesús dijo en una ocasión, si ustedes me aman, mi palabra guardarán. Entonces, ¿cómo podemos estar unidos a Jesús? Yendo a su palabra. Sí, pero es que yo fallo mucho, es que yo soy muy malo, esto y aquello. Vea la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra te alabo, Padre, porque tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad y con la palabra de Dios, Dios nos está limpiando, ¿sí? Entonces, podemos ver que realmente no hay pretexto. Si estamos fuera, entonces, si estamos en una vida que está desagradando a Dios porque es una vida que no es una vida que está caminando en santidad, cuando tenemos todos los recursos en Jesús para vivir en santidad, entonces podemos ver que finalmente ahí la responsabilidad es del creyente que no quiere entonces caminar hacia dirección a Jesús, a la palabra de Dios. Y bueno, como decíamos, sencillamente las misericordias de Dios no han representado nada para él, ¿sí? Muy bien. Juan 4:23, Jesús dijo que vendría la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Veíamos en la enseñanza anterior que esto estaba implicando que Jesús está diciendo cómo se le ha de adorar al Padre, que quien da la normatividad de cómo se adora al Padre es Jesús, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios establece cómo se ha de alabar a Dios, cómo se ha de alabar a Dios, y primero de Pedro nos está diciendo a través de Jesucristo. Entonces necesitamos ir a Jesucristo, que limpie nuestras vidas, que nos ayude a tener vidas santas, y entonces estaremos alabando a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a como la Escritura lo está estableciendo, ¿sí? Bueno, entonces para concluir esta segunda parte. En la primera parte veíamos el corazón, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto sencillamente es yendo a la Biblia, llenándonos de las palabras de Dios. Estas palabras de Dios llenan nuestro corazón, llenan todo nuestro ser y somos controlados por lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿sí? Este control que el Espíritu Santo hace en nosotros afecta nuestro corazón, y si afecta nuestro corazón, afecta nuestras palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces el apóstol Pablo decía, canten salmos, himnos, cánticos espirituales, pero estos salmos, himnos y cánticos espirituales son derivados de un corazón que está lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el primer punto es el corazón. Ahora, el otro punto que nosotros tenemos y que agotamos en esta clase es el cuerpo, que se va a ofrecer a Dios en sacrificio vivo a través de esta manera de vivir, cómo nos estamos conduciendo, y esta manera de vivir tiene que ser una manera de vivir apartada, diferente, exclusiva para Dios, ¿sí? Y esta manera de vivir apartada para Dios, solamente el motor de ella solamente es cuando las misericordias de Dios están presentes en nuestras vidas. Si no están las misericordias de Dios, entonces, por eso yo de manera así muy categórica les digo, no se puede hacer nada, no podemos aspirar a alabar a Dios porque entonces no hemos comprendido las direcciones que Dios está mostrando en su palabra, ¿sí? Entonces, el corazón, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos, dice un proverbio. Nuestro cuerpo, que también nosotros alabemos a Dios a través de nuestro cuerpo, y todo en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos ya un poquito de más información acerca de lo que es la alabanza para que nosotros entonces entendamos esto y podamos desarrollar una vida de alabanza. Y estamos viendo que realmente entonces la alabanza no es un momento de unos cantos, sino que la alabanza es toda una vida realmente en dirección hacia Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y vamos a concluir. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra, estas verdades, Señor, que presentas en tu palabra acerca de nuestros corazones, acerca de nuestros cuerpos. Tú te interesas por nuestros corazones, tú te interesas por nuestros cuerpos, pero
como bien lo dice el apóstol Pablo, es por las misericordias de Dios. Si Jesucristo no es una realidad de nuestras vidas, si la redención no significa algo, no es algo que amerite sacrificio para nosotros, no es algo que amerite obediencia para nosotros, no es algo que vaya más allá de nuestro descanso, de nuestro placer, de atender nuestras cosas. Si las misericordias de Dios no son más fuertes que eso, Señor, entonces no hay misericordias de Dios en nuestras vidas realmente. Y lo que necesitaríamos es entender la salvación antes de entender lo que es la alabanza. Yo te ruego que en cada uno de los que estamos aquí en este lugar tú puedas derramar de la verdad de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos rendir nuestros corazones, rendir nuestros cuerpos a ti y entender, Señor, que tú eres digno de alabanza, que tú eres digno de toda gloria y que esta alabanza y esta gloria no es como yo pienso, no es como yo considero, sino es como tú estableces en tu palabra, es en espíritu y es en verdad, es de acuerdo a la Escritura. Y de acuerdo a la Escritura es como hemos visto, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y termina un último versículo, Salmo 103:1. Ahora sí el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. ¿Sí? Es decir, empieza el salmista hablando con su propia alma, pero ahora dice mi espíritu, mi alma y mi cuerpo bendigan el santo, el nombre santo de Dios. ¿Sí? Entonces, pues que Dios les bendiga y que estas enseñanzas las podamos ir aplicando en nuestras vidas.